adicionales a la ponencia del señor Alcántara. Adelante, don Enrique, pase por favor. Perdón, discúlpenme, pero estaba el nombre de Enrique. Es sociólogo hiperprolífico en sus escritos, digamos, especialista en seguridad y en paz, pero en realidad tiene un paraguas también muy amplio de investigaciones. Yo lo conocí hace muchos años cuando estaba en planificación, porque además ha sido consultor de varios organismos internacionales. Pero una presentación así de rápida, pero nuestro director se tiene que retirar a las 9 y don Manuel tiene además a las 10 de la mañana un compromiso muy importante. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, con los presentes y para nosotros, como estaba embajadora Clara Mut, pues es como honor que el doctor Alcántara me acompañe esta mañana. También a don Enrique. Básicamente, pues, para ser muy breve, yo espero que la conferencia del doctor Alcántara sea muy historia abierta. Sino también tener elementos de juicio para hacer un análisis político, las tendencias, las coyunturas en las que se desarrolla nuestra labor. Y quisiera nada más hacer una muy breve referencia a que el doctor Alcántara viene de la Universidad de Salamanca, que tiene una leve conexión con nuestra historia debido a Juan Vázquez de Coronado. Juan Vázquez de Coronado, el único conquistador, pues yo tengo noticia que le hayan importado conmigo los derechos humanos, que fue el único conquistador que tomó en serio las políticas, por lo menos relacionadas oficialmente en la España del siglo XVI, pero que del otro lado del océano muchas veces no se cumplían en el sentido de los derechos de los indígenas. Juan Vázquez de Coronado es el único conquistador de Costa Rica que habla de hacer una comunidad de indígenas y de españoles que no permite que a los indígenas se les robe, se les viole y que exige que todo lo que se les reciba se les pague, que durante su breve estadía en el país, a pesar de que pues, recorre todo el país, siempre desarrolla un trato de diplomacia y de negociación con los indígenas y no de fuerza bruta. Circunstancia muy especial. Bases de lo que después sería la teoría de los derechos humanos y del derecho internacional público, de modo tal que el nombre de Salamanca, a través de Juan Vázquez de Coronado, pues nos da una primer antecedente de la situación doctrinaria y práctica de los derechos humanos en una muy naciente Costa Rica en el siglo XVI. Doctor Alcántara, para nosotros realmente es un gusto y un honor tenerlo por acá. Le agradecemos muchísimo y esperamos que no sea la última vez. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, director Sainz. Y muchísimas gracias, embajadora. Muchísimas gracias, Enrique y Isabel, también por la posibilidad, y a todos ustedes por estar esta mañana aquí. Vamos a hacer un conversatorio, tengo algo preparado, pero luego también Enrique va a hacer comentarios y tendremos probablemente una conversación muy interesante. He preparado... Yo prefiero hablar parado, sí, por favor. Enrique, si quieres sentarse entonces. He preparado una presentación para a guisa de guión de lo que quiero comentarles con ustedes. Iba a estar en un medio profesional de la diplomacia, de las relaciones internacionales, que esto es muy distinto a hablar a otro tipo
quiero plantear y de alguna manera esto, a ver, bueno, es consideremos, yo soy un especialista en América Latina, pero consideremos la región, considerar la región como algo separado de lo que está ocurriendo en el mundo es realmente un dislate, ¿no? Es una aproximación que aquí no hace falta insistir mucho, ¿no? En ningún tiempo de la historia, ¿no? Digamos que el contexto internacional, el contexto mundial, para entender una realidad política, siempre está ahí, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que hay al menos estas 5 notas que están guiadas por la idea de retroalimentación, ¿no? Es decir, la idea, si se quiere un poco también, y está en el título de la conferencia, sistémica, ¿no? La idea de que bueno, hay una influencia constante y una retroalimentación constante entre esos 5 elementos que conocemos, ¿no? Y que creo que son generales, o sea, son generales para un mundo tremendamente convulso, ¿no? Un mundo que sale de una pandemia traumática, en unos casos más que en otros, una pandemia en la que cada persona, cada individuo del mundo tiene su relato personal, o sea, no es que haya un relato colectivo, sino que cada uno puede contar su experiencia personal de la pandemia y lo que esto supone. Un escenario de momento, podemos decir, de estagnación económica, ¿no? Pero claramente estagnación porque hay inflación y no hay crecimiento. Y esto, repito, también es algo muy general, es general para las Américas, es general en buena medida, por lo menos para Europa, ¿no? Hay expectativas populares de enorme frustración, es decir, esta idea de la gente en la calle, pero también de amargura, de enfado, de pensar que estamos en una situación sin salida, de incertidumbre, etcétera. Es decir, lo que llamamos frustración popular, que estamos viéndola al otro lado de la frontera, ¿no? Ahora mismo en Panamá llevamos 10 días con una agitación que no se conocía en este país. Es un ejemplo muy próximo. Pero como luego veré también, y volveré sobre ello, frustración que se refleja en las encuestas de opinión pública, ¿no? Y un escenario político polarizado. La palabra de moda, yo creo que si hiciéramos una búsqueda de los últimos 4 o 5 años, es polarización, ¿no? Es decir, es una idea en la que digamos, hay estudios en mi disciplina muy importantes acerca de lo que se llama la polarización afectiva, ¿no? Que es distinta a la polarización ideológica, porque uno podría decir, bueno, polarización ideológica, la escala izquierda-derecha más o menos funcionó y siempre se articuló la política, o por lo menos durante el siglo XX, en esa escala, ¿no? Hoy es otro tipo de polarización, no es solo. También quedan resollos de la polarización ideológica, pero estamos hablando de otro tipo de polarización, ¿no? Una polarización en la que, por un lado, hay la parte emocional, la parte, digamos, psicosocial de los seres humanos y de las relaciones humanas, pero también, por otro lado, hay algo nuevo sobre lo que voy a insistir bastante, ¿no? Que es el tema tecnológico y el tema de la configuración de nuestras relaciones a través de las redes sociales, ¿no? Redes sociales que nos permiten estar en campanas de cierto autismo, relacionándonos con quienes nos queremos relacionar y no escuchando a otros y demás, ¿no? Entonces, este escenario, ya digo, es un escenario novedoso en el ámbito mundial. Y también, claro, desde febrero tenemos conciencia de un fenómeno dramático, un fenómeno trágico, y es que lo que parecía en las relaciones internacionales, o por lo menos desde una perspectiva europea, que la guerra era cosa del pasado. Bueno, pues esto hay una clara retroversión de este logro, ¿no? Es decir, el hecho de que un país puede ser invadido por otro y demás, pues esto ha suscitado también otro tipo de escenario, ¿no? Con, a su vez, claro, repercusiones en el ámbito económico, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que estos 5 elementos, ya digo, para situar dónde estamos en el ámbito de lo que queremos aquí estudiar. Hay, además, creo que otra cosa muy general, que creo que de la que somos conscientes y que ya he dado un pequeño apunte, y es que estamos en una nueva economía digital. Si se quiere, yo diría en una nueva cultura digital. O sea, estamos en un cambio de paradigmas en la que, de manera muy paulatina, pero muy rápida, ¿no? y exponencial,
Porque claro, cuando hablamos de boom de las nuevas tecnologías, uno puede decir siempre en la humanidad hubo un boom de las tecnologías, hubo un desarrollo de las tecnologías, por supuesto. Pero la gran característica de este boom es su desarrollo exponencial, ¿no? Es decir, nunca en la historia de la humanidad algo ha ocurrido tan deprisa y ha afectado a mayor cantidad de gente como es ahora, ¿no? Es decir, cuando sabemos que ahora mismo 2/3 partes de la humanidad tiene célula o tiene acceso a la tecnología celular, bueno, esto es increíble porque es algo que se ha producido en apenas un cuarto de siglo, ¿no? Y luego, además, con un componente que es este que me refería antes, de esta nueva figura que podemos denominar redes sociales, que ha trastocado enormemente todo lo identitario, ¿no? Si hasta ahora las identidades fundamentales, las identidades en las que nos movíamos, eran identidades que se referían a lo corpóreo, es decir, la identidad sexual, la identidad de la religión, la identidad del trabajo y la identidad nacional, eran las grandes identidades. Hoy esas identidades se han multiplicado por ello, ¿no? Entonces, y de alguna manera, como señalaba antes, las redes sociales tienen que ver muchísimo con todo eso, ¿no? En un ámbito no nos olvidemos que incluso en el espectro más diferente, que sería el espectro chino, estamos regidos por las leyes del mercado. Siguiente, por favor. Y esto genera nuevos retos, ¿no? Nuevos retos que, sobre todo desde la política, tenemos que enfrentar, ¿no? Y que parece que a veces, y yo entono el mea culpa, porque desde luego, desde mi disciplina, se ha avanzado poquísimo. Por lo menos hablo en el ámbito que conozco, no voy a hablar de ámbito de otras universidades, pero desde luego en el ámbito de la Universidad Española estamos todavía pensando en autores como, yo que sé, con todos mis respetos, Diverger o Sartori o Robert Dahl, que fueron muy importantes, ¿no? en nuestra formación, pero que ahora mismo, digamos, todo lo que plantearon acerca de la política está patas abajo y debemos, por consiguiente, o patas arriba, perdón, y debemos, por consiguiente, replantearnos las cosas. Bueno, entonces, pero ya dicha esta pequeña introducción muy deprisa a América Latina, ¿no? Bueno, he sacado este gráfico porque es muy reciente y es un poco de la prensa internacional o de revistas internacionales que, como ustedes conocen, y bueno, ya planteaba este titular, ¿no? Que es suficientemente claro y daba una serie de gráficos utilizando una serie de variables para entender por qué este decaimiento, por qué como decíamos, este semáforo en amarillo. Bueno, entonces hay una evidencia de que algo está pasando, repito, circunscribiéndonos a la realidad latinoamericana. Siguiente. Pero esto lo tenemos también a través de índices, ¿no? El intento de medición de la democracia ha sido, yo creo que uno de los grandes éxitos que ha podido tener la disciplina también en los últimos 20 años. Es decir, había un viejo índice que todos conocíamos desde los años 70, que era el índice de Freedom House, ¿no? Bueno, un índice militante, ¿no? Porque militaba en una perspectiva muy concreta de la democracia y además era un índice bastante plano. Pero en los últimos 20 años, por lo menos, surgieron otros dos índices que a mí me merecen mucho respeto. Uno lo hace la propia The Economist, ¿no? The Economist Intelligence Unit, y el otro lo hace la Fundación Bertelsmann, en Alemania, ¿no? Entonces, aplicando los índices para el año 2021, de cómo se sitúan los países de América Latina en el año 2021, da esta imagen que, digamos, con un biplot que integra los índices y nos habla y este es un gráfico que utilizo en la primera lección del curso. Voy a hablar de América Latina y dijo, miren, América Latina no existe. Es decir, bueno, existe conceptualmente, existe para tener una referencia, pero nada más. Esa es la realidad política con esos índices del año 2021. Es decir, hay 4 Américas Latinas, ¿no? 4 Américas Latinas en las que hay un primer grupo de países, diríamos, del cuadro de honor, que está Costa Rica, Uruguay y Chile, y hay unos países que suspenden, ¿no? Que todos sabemos, ¿no? Nicaragua, Venezuela y Cuba. Aquí tenemos una evidencia empírica para hacer esta clasificación y luego 2 grupos de países que están intermedios, ¿no? Uno que están
más próximos y que están en peligro, que están al borde del precipicio: Guatemala, Honduras, Paraguay, El Salvador, Bolivia, y el resto en una situación, diríamos, un poquito más tranquila, un poquito más desasosegada. Una idea para decir, bueno, hay pinto y hay distintos países, de tal manera que cuando queremos hablar de la democracia en América Latina siempre hay que levantar la mano y decir un momento, a ver qué es eso de América Latina, ¿no? Según el siguiente gráfico es un gráfico que saco del proyecto Variedades de la Democracia. El proyecto Variedades de la Democracia es un esfuerzo que se lleva haciendo en la Universidad de Göteborg desde hace 10 años y que ha ido empezando a estudiar hacia atrás, en la que parte de una premisa muy clara. No hay una democracia, sino, de acuerdo también con la teoría, desde la teoría clásica, la teoría contemporánea, hay por lo menos 5 tipos de democracia, ¿no? Dicen, hay una democracia de corte deliberativo, otra igualitaria, otra de tipo electoral, otra liberal y otra participativa. Depende de qué pregunta y qué busquemos, ¿no? Y qué indicadores busquemos. Entonces, este es un gráfico que me resulta siempre muy interesante porque, bueno, primero, digamos que hago la crítica. Es un gráfico agregado, es decir, es una media. Por consiguiente, estamos sumando lo que hemos visto antes. Estamos sumando y haciendo la media de lo que hemos visto antes. Es decir, que es una tendencia de la región, pero que pedagógicamente creo que es muy interesante, ¿no? Porque si nos damos cuenta, el gráfico, analizado con las mismas variables, tiene una clara situación de ascenso en las décadas de los 70 y de los 80, es decir, la democracia está claro, es obvio que pega un salto cualitativo, es decir, partimos de una situación muy lamentable de la democracia en la región a finales de la década de los 70, la democracia llega a un momento, diríamos, de plenitud en la década de los 90, en la mitad de la década de los 90, se estabiliza con diferencias entre los distintos índices, pero a partir de un determinado momento, si nos damos cuenta, a partir del año 2012, 2013, no, o menos, recuerden, para situarnos en el tiempo, 1 es la muerte de Chávez y 2 es el desinflamiento del famoso boom de las commodities, ¿no? Y entonces a partir de ahí empieza a producirse una situación de declive y con una tendencia muy claramente descendiente o descendiente, ¿no? Eso me llevó a teorizar en algún trabajo académico y a discutirlo con colegas ese concepto de democracia fatigada. Es decir, miren, en el año 2019 la democracia en América Latina está fatigada. Y está fatigada, primero, porque se da en un contexto de sociedades líquidas, ¿no? Usando esto que este sociólogo polaco-inglés, Zygmunt Bauman, se refirió a ello. Estamos en sociedades líquidas, es decir, donde las identidades han diluido, donde de alguna manera aquello sólido, ¿no?, que ya Marx había referido a todos los sólidos se desvanecen del aire, si recuerdan, pero que se da en ámbito, además, de, como he señalado antes, en una transformación exponencial digital, ¿no?, donde todavía nos aísla más, nos individualiza más, etc., ¿no? Pero hay democracia, hay un mantenimiento regular y rutinario de los procesos electorales en América Latina como nunca antes en la historia. De nuevo, si comparamos lo que ha pasado en América Latina a lo largo de la historia, nunca tantos países a la vez durante tanto tiempo han mantenido procesos políticos democráticos. De una manera o de otra, con una calidad u otra, pero se han mantenido. Y eso lo hemos visto con la evidencia de los índices que he señalado. Además, habíamos llegado a una situación de la alternancia. Hay algún politólogo que dice, una de las evidencias de que haya democracia es que hay alternancia. Cuando no hay alternancia, ojo, tenemos que ver qué pasa, ¿no? Tenemos que ver qué pasa. Y sin embargo, en América Latina, la alternancia se ha dado para todas las elecciones que ha habido en América Latina, entre el 78 y el 2022, el índice de alternancia es de 0,56. 0,56. Perfecta sería 0,50, pero estamos muy cerca. Por supuesto, de nuevo, hay países donde la alternancia es 1, es decir, siempre cambia el gobierno, por ejemplo, Guatemala, o por ejemplo, Panamá. Siempre hay alternancia. Pero hay otros, y al revés, hay otros países donde la alternancia es muy baja, ¿no? Pensemos, claro, el periodo es grande, pero sobre todo pensemos en los últimos 20 años, ¿no? De Venezuela, de Nicaragua, etcétera, ¿no?, donde no hay alternancia, ¿no?
Además, se mantiene la participación electoral. Claro, ustedes pueden decir, oiga, aquí ha bajado la participación electoral, cierto, pero no es un descarado. Ha pasado del 60% al 30% o al 40%. O sea, por eso señalo que una participación electoral sostenida, ¿no? Y dependiendo además la casuística. Hay países cuya participación electoral se sitúa en torno al 90%, Uruguay o Bolivia. Y se puede decir, bueno, Colombia es menor. Estamos en Colombia, las últimas elecciones fue el 55-56% de elección. Hay activismo judicial. Es decir, de nuevo, nunca en la historia de la región, y piensen incluso en este país, en los últimos 20-25 años, los presidentes han pisado la cárcel o han pisado un juzgado. Este activismo judicial puede tener un lado oscuro. Ese que, sobre todo, doña Cristina Fernández habla del lawfare, ¿no? De esta idea de un activismo judicial politizado, ¿no? Puede haberlo, pero la realidad es que cuando vemos el panorama de los países de la región, vemos fenómenos, ya digo, que podemos encontrar en prácticamente todos los países, en los que, de alguna manera, el poder judicial está ahí. Repito, en algunos casos de manera muy profesional, muy independiente, en otros de manera a lo mejor un poco más torticera. Pero quiero subrayarlo, porque esto no había sucedido nunca. Y finalmente, sí ha habido dos procesos claros de quiebra de la democracia. ¿No? Es muy claro que Nicaragua y Venezuela se han quebrado, y hubo otros casos en los que la democracia pasó por turbulencias. No hay que olvidar Fujimori, no hay que olvidar lo que pasó en Paraguay, no hay que olvidar lo que pasó en Honduras, no hay que olvidar por primera vez que unas elecciones como las de Bolivia del año 19 se suspendieron. Se suspendieron las elecciones y esas elecciones se suspendieron, pero de alguna manera la normalidad volvió. Es decir, eso se recuperó al poco de tiempo, como en el caso de Fujimori tardó más tiempo. Fujimori produce la disolución de la Corte Suprema y del Parlamento en el año 92, y bueno, y va a mantenerse en el poder hasta el año 2000, o sea, probablemente es el interregno más largo. Pero, o sea que eso fortalece la idea de democracia, pero hay malestar popular y hay una crisis. Los dos elementos que para mí definen, o que ayudan a entender esa popular, y eso lo vemos muy claramente a través de encuestas de opinión pública. La confianza en las instituciones ha bajado. Ahí está el Latinobarómetro, el Barómetro de las Américas, estudios de demoscópicos en cada país, de la región, etc. Hay un incremento notable de la visibilidad. No digo que haya más corrupción hoy que antes, pero es más visible, ¿no? Y esto, el fenómeno de Odebrecht, significa un parcial en la región, ¿no? Que afecta a la mayoría de los países. También hay insatisfacción con la democracia. Esta idea de que la democracia es el mejor, esa idea churchilliana de que la democracia es el mejor de los regímenes posibles, eso está empezando a cuestionarse. Y hay una clarísima, por un lado, autoconciencia de la desigualdad y, sobre todo, crisis de las expectativas. Es decir, la gente pensaba que le iba a ir mejor que sus padres, que sus padres eran jóvenes. Y esto ya la gente se da cuenta de que no van a tener la, entre comillas, suerte que tuvieron los padres. Entonces ahí hay esta crisis de expectativas. Y esto genera ese malestar que se traduce en la gente en las calles, en la gente votando de manera que uno dice, ¿cómo esta gente puede haber votado a este señor? ¿Cómo esta gente puede dar estos índices de popularidad a este señor o a esta señora? ¿Cómo es posible? Bueno, en gran medida hay una salida psicosocial de ese lado. Y luego hay una crisis de la representación. La crisis de la representación, digamos que el claro elemento son los partidos políticos. O sea, la crisis de los partidos, y ahí uno puede decir, siempre ha habido crisis de los partidos políticos, ¿no? Hay literatura desde principios del siglo XX, ¿no? Que hay autores que hablan de la crisis de los partidos políticos, ¿no? Entonces parece que uno cae en un lugar común. Entonces, para decir por qué, ahí hay tres elementos que son muy claros, ¿no? En primer lugar, arriba hay un crecimiento del número efectivo de partidos. Es un índice que utilizamos en lo que llamamos fragmentación. Piensen ustedes, tenemos Costa Rica, ¿no? 6 partidos políticos
en el que la diferencia entre el mayor y el menor no es tan grande, ¿no? Entonces hay la fragmentación más alta en la historia de Costa Rica ahora mismo, ¿no? Esto podríamos hablar también de España. Segundo, pues cuando dicen baja identificación partidista, la gente no se identifica con los partidos, punto. Antiguamente la gente se afiliaba a un partido político, no digo solo de carné, sino mentalmente. Yo soy votante de tal partido toda mi vida. ¿Por qué? Porque mis padres, porque no sé qué, porque no sé cuándo. Y la gente mantenía esa identidad. Hoy eso ha desaparecido. Y segundo, quienes mantienen una identidad partidista la cambian de elección en elección. Y eso se refleja en la alta volatilidad. Las cifras de alta volatilidad, ¿no? De cómo los partidos son incapaces de mantener un electorado. De nuevo, el caso de Costa Rica es absolutamente de libro. Yo espero que aquí se animen a hacer tesis y demás, porque es un caso de Guinness, ¿no? Como un partido, 8 años en el gobierno, desaparece. En una situación democrática. No ninguna cosa rara ni nada. El partido desaparece, es decir, queda fuera de las instituciones. Me parece que eso es muy gráfico lo que quiero decir. Y esto lo vinculo con algo que nos haría a lo mejor para, no solo para una conferencia, para un seminario, y es los efectos del presidencialismo. Pero esto, es decir, el presidencialismo personaliza la política. El presidencialismo va combinado con el caudillismo. Hay algunos autores que esto lo denunciaron y otros que lo defendieron. O sea que nuestras librerías, nuestras bibliotecas están llenas de argumentos a favor y en contra. Pero es claro que el presidencialismo no requiere de partidos políticos, necesariamente. Y además es claro también que el presidencialismo se mueve sobre la lógica suma cero. Es decir, gana solo uno y el resto se va a su casa. Bien, entonces ese sería el escenario de la democracia fatigada. Bien, seguimos. Aquí hay unos datos, no quiero detenerme mucho, pero para alguna evidencia empírica, estoy tomando aquí las últimas elecciones en cada uno de esos países, ¿no? Claro, hay países que, como eligen presidentes cada 4 años, otros cada 5, otros cada 6, ¿no? Entonces, he tomado algunos indicadores que me parece que son interesantes. Por ejemplo, fíjense el número de candidaturas presidenciales, ¿no? Y cómo de nuevo Costa Rica es un récord. O sea, es el país. Claro, esto tiene trampa, ¿no? Porque hay otros países que hacen antes primarias. Por ejemplo, Colombia, si sumáramos todos los que inicialmente en Colombia estaban en la carrera presidencial, pues también era un número muy alto, ¿no? Pero claro, al haber primarias, esto se va reducido y al final dan 6 candidatos, ¿no? Realmente eran 7, pero la señora Ingrid Betancourt se salió de la carrera en el último minuto, ¿no? Pero en cualquier caso, si nos damos cuenta, los 2 dígitos incrementan, de tal manera que la media es de 10 candidatos. La presidencial es la media para lo que es la media. Claro, dices, pues depende, mucho o poco, claro, depende cómo lo contemos, pero me parece que un elemento para fotografiar la realidad es importante. También cómo la concentración porcentual del voto en las 2 candidaturas más votadas varía, ¿no? También hay una casuística. O la diferencia porcentual del voto presidencial entre las una vuelta, ¿no? Etcétera. O sea, como esto se está grabando, lo dejo ahí para que luego ustedes lo puedan ver con detenimiento. Pero fíjense, la última de las columnas es la de la alternancia presidencial. Y fíjense, la alternancia presidencial, en esa última elección para cada país, ha habido 14 alternancias presidenciales. 14 de 18. Es decir, solo en 4 países, y dentro de esos 4 países vuelven a estar Nicaragua y Venezuela, es decir, que quitando Nicaragua y Venezuela estaría Bolivia y además de Bolivia, Paraguay, donde no hubo alternancia. Y en el caso de Bolivia, la alternancia, no hubo alternancia en el partido político, pero sí hubo alternancia en la persona. Y en Paraguay lo mismo, no hubo alternancia en el partido político, siguieron los colorados en el poder, pero sí hubo alternancia en la persona. Siguiente. Y esto, entonces, nos lleva también al análisis de coyuntura, muy rápidamente, porque quiero ya concentrarme en las reflexiones finales, a el escenario de lo que ha pasado en los 2 últimos años, que lo tenemos muy en la mente, ¿no?
si nos damos cuenta, un eje que guía lo que ha ocurrido en estos 2 años, todavía no quedan las elecciones de Brasil, es el eje de la inestabilidad, de la incertidumbre. Es decir, gabinetes a presidencias que no se ven acompañadas por mayorías parlamentarias. Y no solo no se ven acompañadas, sino que además esas mayorías parlamentarias están tremendamente fragmentadas. O sea, no es que digas, es que la oposición está controlando el Congreso. No, es que hay una amalgama de grupos parlamentarios que vuelven a traer a lo mejor una palabra que se hizo moda en los años 90, que es la palabra de gobernabilidad, en este caso ingobernabilidad, ¿no? En una situación, como hemos visto anteriormente o al principio, muy delicada. El escenario me lleva entonces, y ya para finalizar, política inmediata en América Latina, en la que voy a destacar estos 5 elementos para la discusión, ¿no? Primero, antes dije, América Latina nos la inventamos como recurso académico, como recurso para pedagógico y demás, ¿no? Pero, sin embargo, hay una realidad que es constante en América Latina. Una sola realidad. Esto les insisto mucho. Presidencialista. Los países de América Latina son presidencialistas. Evidentemente. Más o menos poder a los presidentes o los desarrollos de la legislación, producirán legislativos más proactivos. O incluso la constitución de los legislativos proveerá mecanismos distintos de un país a otro. Pero lo que es evidente es que todas y todos los presidentes de América Latina son elegidos por sufragio universal directo. Esa es una de las señales fundamentales, es la señal, hay más, ¿no? Pero es la señal del presidencialismo a la hora de diferenciarlo del parlamentarismo, en la que todos y todas los presidentes son elegidos por el Congreso. Es la gran diferencia, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, el presidencialismo yo creo que nunca se ve sometido a prueba, una vez más, ¿no? Desde la prensa. Basta ver lo que ocurre en Perú, citar probablemente el caso más dramático, de un presidente que lleva exactamente 1 año en el poder y que ha nombrado ya en algunas carteras ministeriales 5 ministros en 1 año. En 1 año. Y que sus índices de popularidad son los que son. O podemos irnos más al sur, podemos irnos al señor Fernández en Argentina, o podemos hablar del señor Bolsonaro, etcétera, ¿no? Pero, es decir, por eso hablo de que está sometido a prueba, una vez más, ¿no? Y digamos que esta idea de que el ganador se lo lleva todo, en un ámbito que señalaba antes, de polarización, ¿no? En la que entonces ese ganador, su gran bandera va a ser incrementar la polarización. Es el caso de Bolsonaro, ¿no? Es decir, la política de Bolsonaro es sobre la base de incrementar la polarización, o de Bukele, ¿no? O de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Es decir, es la idea de amigo-enemigo. O estás conmigo o estás contra mí. Aquí no se trata de un programa, no se trata de una ideología tal. Se trata de, digamos, parafraseando el título de aquella película famosa, All the King's Men, ¿no? Todos los hombres del presidente, ¿no? Bueno, ¿estamos detrás del presidente o no estamos detrás del presidente? ¿No? Es decir, hay una adhesión absolutamente personal, ¿no? Es decir, que es digamos, una vuelta a un determinado tipo de caudillismo, ¿no? Y esto nos lleva a un escenario muy podrido en las relaciones ejecutivo-legislativas, donde entonces, además, uno y otro se dedican
a hundir al otro, ¿no? Es decir, el Ejecutivo habla mal del Legislativo, ¿no? Y entonces está desacreditando el Legislativo. Está haciendo lo que Juan Lin diría una oposición semileal, ¿no? Es decir, no es que esté haciendo un juego de la política, sino que está diciendo que los congresistas son unos corruptos, son unos vagos, son unos tipos que buscan su interés propio, que buscan el interés del país, etcétera, etcétera. Y ese es el mensaje que viene desde la presidencia, ¿no? Ese mensaje que viene desde la presidencia para desacreditar a la oposición, y en ese caso no solo a la oposición, sino a una institución del Estado, ¿no? Y desde el Congreso ocurre lo mismo, ¿no? Es decir, se torpedea constantemente la posibilidad de políticas nacionales, de políticas de gran acuerdo, etc. Entonces hay una tensión extremadamente dura. Bueno, ese es el primer punto. Segundo, ya hemos hablado, pero bueno, vemos el panorama de América Latina, ¿no? Les digo, bueno, un país cercano y vas a ver lo que decía la literatura de El Salvador. La literatura del Salvador hace 4 años se refería como un país que era, fíjense, modélico en el sistema de partidos. Tenía una izquierda perfectamente clara, el FMLN, muy ideológica, muy dura, perfectamente articulada, y una derecha, arena, ¿no? Igual, ideológica, etcétera, y unos pequeños partidos entre medias, ¿no? Y entonces, bueno, el sistema político Salvador se articulaba en una polarización clásica, izquierda-derecha, y hubo además alternancia. Hubo gobiernos de arena y hubo gobiernos del frente. Pero esto se destruyó, se desbarató por completo en las elecciones del año 2019. Entonces, en ese sentido, yo creo que me sirve de ejemplo para eso que planteo ahí, ¿no? Partidos fragmentados, volátiles y sin identidad, ¿no? Es decir, como se señalaba en la presentación, uno de los proyectos que tenemos en Salamanca, y es una de las razones por las que estoy en San José estos días, es que estudiamos los congresos, ¿no? Estudiamos, mejor dicho, personas que están en los congresos, es decir, a los diputados y diputadas, ¿no? A través de una encuesta, ¿no? que les formulamos de manera anónima y de manera presencial y demás, ¿no? Y ahí detectamos precisamente la cuestión de la identidad, ¿no? Es decir, ¿qué son estos personas que son representantes? Por supuesto, paraguas partidistas. Y debo confesarles que claro, no tiene nada que ver esto con lo que pasaba hace 10 años. Tercera cuestión. Creo que la Constitución chilena es fundamental, y lo que vaya a pasar el primer domingo de septiembre es fundamental, no solo para Chile, sino para la región, como un modelo de un cambio político en ese sentido formal, es decir, de las reglas de juego, en un proceso constituyente que todos ustedes han seguido y que ha durado, entre pitos y flautas, más de 2 años. Formalmente solo 1 año, ¿no? Que es el año en que se reunió la constituyente y que trabajó y que después de negociación y tal sacó un texto, que es el texto que se va a votar ya digo, dentro de 3 semanas, ¿no? Y donde hay cuestiones importantes: paridad, ecología, la cuestión identitaria, es decir, los pueblos indígenas, todo el tema mapuche, pero no solo mapuche, etcétera, y toda esa reapertura del debate de la ingeniería constitucional. Algo viejo, es decir, si las constituciones realmente sirven para algo y entonces hay que ser muy meticuloso y hay que definir todos los problemas, o simplemente las constituciones pueden ser un marco muy general y demás en la que se mueva la política. Cuarto punto, ¿no? El acomodo de la política a lo digital, ¿no? Eso es obvio que esto no es solo de la realidad latinoamericana, son 2 elementos que ya no vuelvo a insistir en ellos porque ya los hemos estado hablando, pero que me parece que tiene que ser un reto a la política de la región. Y por último, la gran pregunta, ¿no? ¿Qué hay de la globalización? ¿Y qué tiene esto que ver con una América Latina incapaz, una vez más, de integrarse, incapaz de coordinar? Ustedes están en este ámbito y seguro que ya están cansadas y cansados de reuniones y demás con colegas o con cumbres o con lo que sea y con esfuerzos de crear organismos regionales, etcétera, ¿no? En un ámbito además en el que la soberanía tecnológica está claramente en almoneda, ¿no? Es decir,
el imperio de las GAFO, ¿no? Estas grandes corporaciones, de estas grandes corporaciones tecnológicas, es brutal y apenas apenas la Unión Europea tiene capacidad de imponer un impuesto o de imponer alguna cláusula de responsabilidad a Google etcétera, ¿no? O a Amazon, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que esto sigue siendo una cuestión absolutamente primordial en América Latina, ¿no? Lo vivido aquí en este país, ¿no? Hace 2 meses, a propósito del hackeo y a propósito del ataque, yo creo que eso, que les voy a contar a ustedes que no sepan, ¿no? O sea, quiero decir, y este es un fenómeno que, claro, a países pequeños, a países que tienen una dependencia enorme de este escenario global, pues me parece que también es un elemento que afecta directamente a la convivencia, que afecta al papel del Estado, afecta en definitiva también a las ciudadanas y ciudadanos. Bueno, esta sería mi reflexión y muchísimas gracias. Usted la palabra para acompañar un poco para que no se me olvide. partido. Muy No amable. mueváis, déjenlo ahí. Voy a hacer una reflexión muy breve, pero en poco tiempo, que es complementaria, que aporta un elemento que puede ser de ayuda para introducir otro elemento más en este análisis de coyuntura que nos magistralmente ha hecho falta. Recuerdan, seguro que muchos de ustedes recuerdan, que en la primera década de este siglo, sobre todo el PNUD se dedicó a examinar la democracia en América Latina. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Y entonces produjo varios documentos sobre la situación de la democracia en América Latina. Pero la conclusión fundamental que tuvo esa serie de estudios es que la cuestión clave para fortalecer y consolidar la democracia en América Latina era la creación de ciudadanía democrática. Esa fue la conclusión fundamental. ¿Qué hay que crear? Ciudadanía. ¿Por qué lo decía? Porque todo esto que ha sucedido sobre una situación que ya venía apuntando los estudios sobre la democracia en América Latina. Y es el tema central de la cultura política. O sea, el problema consiste en que todo esto cae como cascada, además abrupta, ¿sí? Una cultura política democrática muy amplia en la base de la sociedad, de las sociedades latinoamericanas. Cuando se hacían análisis, se veía que había entre 3 comportamientos, por decirlo de una forma general, 3 comportamientos con respecto al sistema político. ¿Sí? Un comportamiento que era el de una ciudadanía formal, una ciudadanía que vivía en un estado más o menos de derecho, pero que no sabía sobre el funcionamiento de la democracia. Leía pocos medios de comunicación, no le importaba mucho la política, digamos, las encuestas durante ese tiempo mostraban una diferencia abismal respecto a la respuesta a la pregunta: ¿es importante la política para su vida común? La comparación se puede hacer con Europa, que era en torno al 50%, en América Latina era un tercio. ¿Sí?
¿Qué es lo que pasaba? Había un enorme bolsón de población en la política. Si acaso la soportaba, pero no estaba, no entendía muy bien qué papel o qué referencia decía. Había el lado opuesto, un minoritario que creció mucho con el cambio de siglo, la ciudadanía activa. ¿Sí? Que tuvo incluso ideológico y político para formar partidos. La ciudadanía activa era es una minoría, sí era, pero tenía una influencia en el sistema político importante. ¿Les suena que el partido que acaba de dejar el gobierno se llamaba PAC? La ciudadanía activa. La Acción Ciudadana. Supongo. Lo mismo. Entre medias de esas dos, la ciudadanía activa se caracterizaba por ser activista, por participar en problemas temáticos, sino además en la política, etcétera, etcétera. ¿Sí? De esas dos había lo que algunos denominaban la ciudadanía sustantiva, es decir, por poner un nombre, no era indiferente de la política, sí conocía de alguna manera el funcionamiento de la democracia, sí se mantenía informada, ¿sí?, sobre lo que estaba pasando, pero bueno, el problema central es que el bolsón mayor de la ciudadanía era el de la ciudadanía formal. Es decir, el de la ciudadanía que no tenía ninguna relación directa con el sistema democrático. Eso es importante, decía a la altura del 2010, porque si la gente no tiene una relación directa con la política, con el sistema democrático, si a la gran mayoría, o sea, por lo menos, no les importaba ni les traía al fresco, entonces algunos se preguntaban, bueno, ¿y entonces quién defiende la democracia? Democracia sin respaldo, sin convencimiento de una gran cantidad de población que no está convencida de que el sistema democrático sea mejor que cualquier otro sistema. No han coordinado, no han encarnado la democracia como una cosa sustantiva que es necesario apoyar, defender y desarrollar. ¿Sí? En estos últimos 20 años se nos cae el chaparrón. Se nos cae el chaparrón encima y lo que está sucediendo es no solo esto que está pasando, sino que está pasando sobre una situación en donde hay una proporción muy alta, bolsón muy grande de población que no entra ni sale con respecto al tema del sistema democrático. ¿Qué significa eso? Bueno, pues lo que ustedes han visto. Salto en la comunicación nos hace aparecer unas redes sociales en donde sale a flote todo este desinterés y toda esta, digamos, disrelación con el sistema democrático. Y entonces lo que sale, mucha gente se queja porque qué cantidad de basura. En términos políticos, qué cosa. Las redes sociales son insulto, basura, etcétera, etcétera. Sí, claro, porque lo que ha sucedido es un aumento de la capacidad del país profundo de sacar a la luz sus pensamientos. Y resulta que sus pensamientos no reflejaban una cultura política muy alta, ni muy democrática. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que efectivamente, sobre todo esto, ¿sí?, y sobre todo
el impulso de lo digital, cae sobre una situación que no estaba resuelta, porque las sociedades latinoamericanas tenían una relación con la, como habrás visto ya, ha dicho Manuel, las sociedades latinoamericanas es una forma de hablar. ¿Sí? Pero incluso en los países donde el apoyo a la democracia es mayor, ¿sí? Que está como estaría en este caso en Costa Rica, cuando tú preguntas con más profundidad a la población, ¿sí? Te encuentras con que hay también un bolsón de población que ni le vale. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues algo es de lo que ha pasado últimamente, es que lo que sí se manifiesta, eso que llama Manuel el malestar popular, ¿sí? Lo único que se manifiesta en términos políticos es una rebelión de las sociedades profundas contra la fe. O sea, yo no sé muy bien cómo funciona el sistema democrático, pero sí sé que estos señores me cuentan cuentos y viven bien y no sé qué, y yo ya en este contexto no me gusta nada. ¿Sí? Preguntas a esa persona, ¿tú qué relación tienes con el sistema democrático? Y dice, no, a mí eso no me interesa. Entonces, el drama, a mi juicio, en América Latina es que todo este chaparrón se nos cae encima de una situación donde la cultura política democrática era todavía baja en la mayoría de los países. Y eso hace más complicado. Si el PNUD decía a principios de este siglo, bueno, lo que hay que hacer es crear ciudadanía, ¿sí? Ahora eso es todavía más complicado. Crear ciudadanía en este... Vete tú a decirle a un... Mire usted, lo que tiene usted que hacer es por cómo funciona el sistema político para canalizar... Esta cuestión que a mí me parece nodal de la cultura política y la ciudadanía democrática, creo que complementa y permite entender un poco mejor la coyuntura no fantástica que vivimos. También su intervención. En realidad, yo creo que después de estas intervenciones hay mucho que procesar. Yo podría hacer una pequeña síntesis de las ideas que yo extraje más importantes, pero creo que antes, digamos, yo creo que vamos a tener que volver a escuchar todo esto. Entendí muy bien el tema de la cultura política como uno de esos fenómenos disruptivos que está afectando todo este tema de político, de la gobernanza y de digamos, estos fenómenos que han estado marcados esta mañana por ustedes. Sin embargo, digamos, hay un peso muy importante que tiene que ver esas grandes crisis internacionales que afectan de alguna manera u otra recurrentemente eso, porque don Manuel mencionaba cómo, digamos, los fenómenos que están ocurriendo están marcando que ahora crezcan los partidos políticos y los candidatos presidenciales. Eso me hizo pensar que en la gran crisis de los 80s, o que en los 80s, en Costa Rica también vivimos un aumento inesperado de partidos políticos y de candidatos presidenciales. Y de hecho, entre el 78 y el 82 ganó un partido nuevo que no pertenecía al bipartidismo tradicional, ¿verdad? Y que tenía que ver con el tema de renovación democrática y que
en el fondo ganó por una especie de contestación social a esos fenómenos que empezaban a enquistarse, digamos, como era el nuevo cambio del sistema político a nivel internacional, la crisis de los petrodólares que se sucedió en los años 70, el impacto sobre nuestras economías, y bueno, todo, y ese gobierno, y los siguientes siguieron sufriendo el traumatismo de las reformas económicas que se impusieron para lograr esos cambios de paradigma a nivel mundial, ¿verdad? Y sobre todo que impactaron mucho en América Latina. Y eso tuvo que ver también con la proliferación de partidos que no se habían visto y que empezaron a tomar fuerza, o cuyas voces empezaron a resonar. Entonces, yo lo digo desde o sea, mi total lejanía con estudios en este campo, pero un poco como ciudadana pensando en que esos fenómenos recurrentes a nivel mundial exacerban con un elemento fundamental, y es que usted hablaba de la profunda Costa Rica, ¿verdad? Que a través de las redes saca todas sus frustraciones. Pero es que, por ejemplo, yo tengo redes de colegas profesionales que han ocupado hasta cargos públicos. Cuando uno escucha los comentarios tan polarizados, uno se queda pensando si es un tema solo de cultura política, si hay algo más que está pasando a través de eso. Si eso ocurre a nivel de gente muy informada, de gente que ha estado en cargos políticos, de gente que tiene otra visión del mundo, lo que uno se pregunta es, ¿qué no ocurre con una ciudadanía que de pronto se sintió empoderada a expresar su voz? Y yo al principio, cuando funcionaba este tema de las redes, pensaba, hay una forma de regresar, porque ahora se están interesando por la cultura política porque tienen más información. El problema es que la paradoja es qué tipo de información accede la gente y de qué manera se reafirma o se confirma lo que decía don Manuel con esa parte emocional, que ya no es ideológica, que ya no es, sino con esa dimensión emocional con la que el ser humano está reaccionando a todos estos fenómenos tan complejos que ya no puede, digamos, necesariamente comprender. Pero lo dejo ahí porque yo no soy experta para nada en estos temas, pero me quedaron resonando con un montón de cosas a nivel de comportamiento social, históricamente vistos, y hay fenómenos que no son nada nuevos. Lo más novedoso puede ser la globalización, la interconexión de sociedades y el acceso a las redes de información donde todo el mundo se vuelve todólogo y todos estamos opinando sobre cosas que no tenemos. Entonces, por ahí lo dejo. Sí, una cuestión para pensar a los dos. Hace exactamente 100 años, José Ortega y Gasset escribió La rebelión de las masas. Y una de las tesis del libro es, hacen falta élites que conduzcan a las masas. Entonces, lo brillante de la exposición de Enrique es que dice, no, las élites estaban ahí, pero ahora se da la vuelta. O sea, entonces, el viejo tema de Ortega y Gasset, porque la palabra masas es de principios del siglo XX, desde ¿cómo se llama? El francés, el que hizo el libro de... Bueno, sí, pero no, es un sociólogo que es, bueno, es médico. Bueno, Psicología de las masas es el título del libro. Entonces, se hará la palabra de moda, ¿no? Entonces, lo novedoso es esto, ¿no? Y claro, también la novedad es que esas masas están empoderadas. O creen estar empoderadas. Esa es probablemente la diferencia. Están empoderadas con esto. O sea, con eso son algo. Tienen voz. Construyen una determinada, aunque sea espuria, un determinado tipo de ciudadanía. Pero esa voz la hacen sobre la base de la cultura política que tienen. Sí, claro. Que no es muy desarrollada y democrática. Totalmente. Ahora, mi pregunta de investigación es, ¿en qué medida esto y ese actuar va a cambiar? Va a cambiarnos a todos. Y va a cambiar a esos colegas que han ocupado cargos, que que son personas cultas, enteradas, que saben de los problemas, y sin embargo se dejan atrapar por los likes o los notificones o como se llame. Muy bien, pues muchísimas gracias, les tengo que dejar. Muchísimas gracias a los dos, a don Manuel por el honor. Quiero agradecer especialmente aquí a doña Elizabeth. Todo lo que podamos unir esfuerzos. El vínculo que hizo para que
ustedes dos estén hoy aquí esta mañana. Yo muy estimulante su intervención. Le agradezco a todos los colegas que están conectados. Luego les vamos a pasar la presentación. Sí, claro. Muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.